El camino era una cicatriz anaranjada sobre la piel reseca de la tierra. Elena, con 25 años y la espalda ya curvada por la nobleza intrínseca del trabajo de sol a sol, empujaba su bicicleta herrumbrosa. No era simplemente un medio de transporte, era un burro de carga para las cajas de mangos y aguacates que esperaba vender en el mercado del pueblo, a casi una hora de distancia. El polvo fino se levantaba con cada paso, pintándole las pantorrillas de ocre, y el aire, antes fresco con la promesa del amanecer, ya vibraba con el calor inclemente que se avecinaba. Elena no era rica en bienes materiales, su herencia se limitaba a una pequeña parcela fértil y a un profundo sentido de la decencia, pero era rica en el tipo de gratitud que solo la vida dura puede enseñar. Cada amanecer que veía sobre los cerros era un regalo, cada cosecha un milagro. Su vida era sencilla, predecible, y en esa rutina encontró su paz. Sin embargo, su paz siempre venía con una vigilancia atenta, una costumbre arraigada de observar a quienes transitaban su camino, pues en el aislamiento, cada figura se convertía en un evento. Fue justo donde el camino de tierra besaba la carretera asfaltada que la vio. La carretera, ancha y ruidosa, era el torrente sanguíneo que conectaba su mundo rural con el desconocido y a menudo despiadado mundo exterior. La figura de la anciana, encogida bajo la sombra raquítica de un mezquite, era un contraste doloroso con la magnitud de los camiones que pasaban a toda velocidad. Vestía un camisón de algodón lavado hasta la palidez y un chal de lana fina, casi transparente, que parecía un vestigio de épocas mejores. Pero lo que captó la atención de Elena no fue su ropa ni su edad, fue su labor. La anciana caminaba despacio, cada paso una pequeña victoria contra la fatiga, agachándose con un suspiro audible para recoger latas de aluminio arrojadas por conductores descuidados. No usaba guantes, sus manos, pálidas y sorprendentemente delicadas, contrastaban con la mugre y el óxido de los desechos. Llevaba una bolsa de arpilla que pesaba apenas un cuarto de su capacidad. La dedicación en sus movimientos, la seriedad con la que examinaba cada trozo de metal como si fuera una reliquia, le oprimió el pecho a Elena. No era la imagen típica de la miseria, no pedía ni lamentaba. Simplemente trabajaba. Elena frenó la bicicleta con el pie, haciendo que las frutas vibraran en sus cajas. Su mente argumentó con su corazón. Estoy atrasada, dijo la mente. Necesito ese dinero. Si no llego pronto, el sol arruinará los mangos. Pero el corazón, educado en las viejas enseñanzas de su abuela, le recordó que la piedad no tiene horario. Recordó las palabras de su madre, la pobreza se cura con trabajo, Elena, pero la indiferencia es una enfermedad del alma. Sin pensarlo más, dejó la bicicleta apoyada en el terraplén. El sonido de sus sandalias sobre el asfalto caliente fue el único ruido que rompió el tráfico y el silencio concentrado de la anciana. Al acercarse, Elena pudo ver de cerca la piel apergaminada del cuello de la mujer y el cabello blanco, recogido en un moño estricto y elegante. Sus ojos eran claros, casi transparentes, y la miraron brevemente, sin sorpresa ni súplica, sino con una curiosidad reservada. Buenos días, señora, dijo Elena, con una voz suave que intentaba no asustarla. El sol está calentando. Ha caminado mucho. La anciana enderezó su espalda con un esfuerzo visible, sosteniendo una lata abollada en su mano. La examinó, luego la dejó caer en la bolsa. La mujer tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz era un murmullo de seda rasgada, con un acento que Elena no pudo ubicar. Sonaba a ciudad, a libros, a algo lejano y refinado. Buenos días, joven. No he caminado lo suficiente, respondió la anciana, con una extraña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cada lata es un paso. Y cada paso, una lección. Elena sintió un escalofrío. Aquella mujer, recogiendo basura junto al flujo incesante de la modernidad, hablaba con la sabiduría críptica de un antiguo oráculo. El aire de misterio que la rodeaba era denso, y por un momento, Elena se preguntó si debía simplemente seguir su camino. Pero su decisión ya estaba tomada.
No podía dejarla allí sola, enfrentándose a la inclemencia del sol y a la velocidad de los autos. Se inclinó, y sin pedir permiso, comenzó a recoger las latas más cercanas, entrando en el mundo silencioso y metódico de la anciana, sin sospechar que las manos que ayudaba a llenar no eran las de una mendiga cualquiera, sino las de alguien cuyo nombre, si se pronunciaba, podría detener el tiempo. El sol ascendía rápidamente, tiñendo el horizonte de un blanco cegador y haciendo que el asfalto exhalara su propio calor seco. El tiempo para Elena se había convertido en un enemigo silencioso, cada minuto perdido representaba menos posibilidades de que sus mangos y aguacates alcanzaran el mejor precio. Sin embargo, en el instante en que sus dedos tocaron la fría y sucia superficie de una lata de Coca-Cola aplastada, la urgencia del mercado se desvaneció, reemplazada por la curiosidad y un inusual sentimiento de camaradería. Trabajaron lado a lado en un silencio metódico. El único sonido era el crujido seco del metal bajo la presión de sus dedos o el clink sordo cuando una lata más era depositada en la bolsa de arpilla. Elena, acostumbrada al ritmo vigoroso del campo, se dio cuenta de la delicadeza casi ritual con la que la anciana realizaba su tarea. No se apresuraba, su ritmo era lento, constante, casi contemplativo. Parecía menos interesada en la cantidad que en el acto mismo de la recolección, como si estuviera limpiando no la carretera, sino un recuerdo. Elena, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, rompió la concentración. Señora, inquirió mientras le entregaba un puñado de pequeñas latas plateadas. Perdone mi imprudencia, pero me pregunto, ¿por qué solo las latas? Hay muchas botellas de plástico, y pesan más para el reciclaje. La anciana se detuvo, su chal transparente atrapando la luz del sol de una manera que la hacía parecer etérea. Se quitó un mechón de pelo blanco de la frente con el dorso de su mano. Elena notó entonces un detalle sorprendente. A pesar de la mugre superficial y las venas marcadas por la edad, la piel de sus manos era inusualmente fina, la de alguien que nunca había conocido la aspereza del jabón de lejía ni la dureza de un azadón. Y en su dedo anular, justo donde un anillo de matrimonio debería haber estado, había una marca pálida, una hendidura de piel que sugería que un objeto de gran peso y valor había sido llevado allí durante décadas. El plástico es maleable, joven, respondió, y su voz, aunque baja, portaba la resonancia de los salones vacíos. Se dobla y se olvida fácilmente. Pero el metal retiene la forma del golpe. Lleva consigo la historia de la rabia, de la prisa, del descarte. Las latas son vestigios. Son cápsulas de tiempo. Hizo una pausa y sus ojos claros se clavaron en la bicicleta de Elena, cargada de frutas. Usted lleva la vida. Yo colecciono la muerte de las cosas, su memoria. Elena se sintió momentáneamente desarmada por la profundidad de la respuesta. ¿Quién era esta mujer que hablaba de vestigios mientras recogía basura? Su educación campesina le había enseñado a ser práctica. El valor de una lata era su peso en la chatarrería. Pero, su familia, se atrevió a preguntar Elena, sintiendo una punzada de culpa por la intromisión. El calor es peligroso a estas horas. ¿No hay alguien que pueda ayudarla, o al menos llevarla de vuelta a casa? La sonrisa de la anciana se hizo más pronunciada, una curva elegante y triste. Mi familia, joven, son los que pasan por aquí. Y en cuanto a mi casa, mi hogar es donde decido detenerme. Y hoy, decidí detenerme aquí. Miró el sol en lo alto y suspiró. El tiempo, siempre es el factor más caro en cualquier transacción. Y usted ha gastado el suyo generosamente en una extraña. La simple verdad de la anciana era un reproche suave. Elena sintió el calor de la vergüenza y el retraso. Miró hacia su bicicleta. Las latas que habían recogido juntas ahora llenaban la mitad de la bolsa de arpilla. Habían caminado más de 100 metros desde donde la encontró, y se dirigían, inconscientemente, en dirección al pueblo. Hemos llenado bastante. Debe ser suficiente para hoy, no, sugirió Elena, levantando la bolsa que ahora sí pesaba considerablemente.
La anciana asintió, su mirada fija en el horizonte. Ha sido un encuentro productivo, Helenita, dijo, utilizando el diminutivo con una familiaridad sorprendente, pues Helena no recordaba haber mencionado su nombre. Y ahora, debemos movernos. El camino nos espera, a ambas. Usted va a vender la vida, y yo voy a buscar el precio de la memoria. Se ajustó el chal con un gesto que no era de campesina, sino de nobleza fatigada, y comenzó a caminar, dejando que Helena se encargara de la pesada bolsa. La campesina se quedó unos segundos inmóvil, aturdida por la mención de su nombre y por la inusual autoridad de la mujer. A pesar de la prisa, no podía dejarla. Empujó la bicicleta junto a ella, la bolsa colgando del manillar, siguiendo a la figura misteriosa que avanzaba por el borde de la carretera, su pasado tan silencioso y abollado como las latas que guardaba. El tramo de carretera que quedaba se extendía ante ellas como una cinta de horno, caliente y vibrante. Helena empujaba la bicicleta, ahora desequilibrada por el peso de la bolsa de arpilla que contenía la memoria de la anciana, mientras su compañera caminaba con una dignidad sorprendente para su oficio improvisado. Aunque la anciana era visiblemente frágil y su paso era lento, no había flaqueza en su postura, era la marcha medida y segura de alguien que sabe exactamente a dónde se dirige. Incluso si ese destino es solo el siguiente trozo de asfalto. La preocupación de Helena por el tiempo se había transformado en una fascinación nerviosa. Ella, la campesina humilde y predecible, se encontraba inmersa en la escolta de una figura enigmática que hablaba como si la universidad no estuviera a 300 millas, sino que residiera dentro de su chal de lana. Finalmente, no pudo contener la pregunta que le quemaba los labios desde que pronunció su nombre. Señora, dijo Helena, manteniendo la voz baja para que el rugido de un viejo autobús no la ahogara. Usted me llamó, Helenita. Yo no le he dicho mi nombre. ¿Cómo sabe usted quién soy? La anciana giró ligeramente la cabeza, y sus ojos, que parecían contener la luz del amanecer, la miraron con una mezcla de lástima y afecto. Oh, Helenita, respondió con un suspiro que sonó como el roce de hojas secas. Cuando uno ha vivido lo suficiente, y sobre todo, cuando uno ha perdido lo suficiente, el mundo deja de ser una colección de secretos y se convierte en una serie de patrones. El patrón de la bondad, el patrón de la prisa, el patrón de la inocencia. Usted lleva su nombre en la manera en que detuvo la bicicleta y en cómo sus manos no dudaron en tocar el desecho. Su alma es transparente, como el agua de un pozo limpio. Leerle el nombre es trivial, un pequeño truco de la vejez. La explicación era al mismo tiempo convincente y aterradora. Helena se sintió desnudada. Si esta mujer podía leer su alma con tal precisión, ¿qué más había? ¿Podría saber de las deudas que la agobiaban, de los sueños modestos que mantenían su corazón latiendo? Antes de que Helena pudiera formular otra pregunta, el sonido de una bocina la sobresaltó. Era don Ramiro, el camionero que transportaba ladrillos, y se detuvo para ofrecerle a Helena un aventón. Helenita. Súbete, hija. Te vas a derretir ahí afuera, y tu fruta también, gritó Ramiro desde la cabina. Luego, su mirada cayó sobre la anciana. La observó con la ceja levantada, confundido. La anciana, al ser observada por un tercero, reaccionó de manera inesperada. Se encogió, no de miedo, sino con la rapidez de una cortina que se cierra en un teatro. Se cubrió el rostro con el chal y se alejó 2 pasos, fundiéndose casi con el tronco del mezquite más cercano. Gracias, don Ramiro, pero no puedo irme ahora mismo, se apresuró a contestar Helena, sintiendo la obligación de proteger el misterio de la mujer. La señora y yo vamos juntas hasta la entrada del pueblo. Llevamos una tarea. Ramiro frunció el ceño, miró la bolsa de arpilla y la figura encogida, y finalmente se encogió de hombros, más preocupado por el calor que por los asuntos de las mujeres. Como quieras, pero estás perdiendo el mejor tiempo de venta. Nos vemos. Y con un estruendo de motor, se fue. Una vez que el camión desapareció,
la anciana volvió a su porte erguido, aunque la tensión permanecía en sus hombros. Gracias por la lealtad, Helenita, susurró. Hay veces en que el mayor valor de una persona reside en su anonimato. Llegaron finalmente al umbral del pueblo, un gran cartel oxidado que anunciaba bienvenidos a San Rafael. Aquí la carretera se ensanchaba, y la gente empezaba a aparecer, abriendo tiendas, montando puestos callejeros. El anonimato se evaporaba en el aire denso del mercado. Era el momento de la verdad, el momento en que la anciana debía dirigirse a la chatarrería o revelar su destino. Pero ella se detuvo justo al lado del cartel, donde un espejo roto, desprendido de un accidente, reflejaba distorsionadamente sus figuras. Se quitó el chal de la cara por completo. Por primera vez, Elena vio una expresión de profunda tristeza, de arrepentimiento ancestral. Míranos, Helenita, dijo la anciana, señalando el espejo roto. Tú, con toda la vida por delante, manchada por la bondad de los demás. Yo, sin nada más que el peso de lo que perdí. Debes ir a tu puesto. Su voz era firme, ya sin el tono etéreo de antes, sino cargada de una pesadez terrenal. El encuentro había terminado. Elena, sintiendo la urgencia final de su propia vida, se preparó para preguntar qué haría ella con las latas, cuando la anciana extendió su mano, no para pedir ayuda, sino para darle algo. Un objeto que brilló tenuemente bajo el sol matutino. La mano que la anciana extendió no era la mano huesuda de una mendiga, sino un apéndice de una fragilidad casi aterradora, como porcelana antigua. En su palma arrugada, brillaba un objeto diminuto que capturó el reflejo del sol, no era una moneda de cambio, sino un pequeño medallón de plata, gastado por el tiempo, pero aún con una factura inconfundiblemente artística. En una de sus caras, Elena pudo distinguir un intrincado escudo de armas, un blasón con lo que parecían ser una torre y dos leones rampantes, un diseño ajeno a la sencillez de San Rafael. Tómalo, Helenita, dijo la anciana, y la voz sonó más fuerte, como si el acto de darle hubiera devuelto algo de su fuerza vital. Es el precio del tiempo que has perdido por mí, pero su valor real está en lo que simboliza, el reconocimiento. La memoria no se vende en la chatarrería, la memoria se honra con la gratitud. Antes de que Elena pudiera negarse, o siquiera preguntar qué era exactamente el objeto, la anciana cerró sus dedos sobre el medallón, forzándola a aceptarlo. Pero, las latas, comenzó Elena, señalando la bolsa de arpilla que yacía a los pies del cartel de bienvenida. La anciana sonrió, y esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos, iluminándolos con un destello que podría haber sido nostalgia o burla. Las latas son solo el pretexto. Una distracción para los ojos ocupados. No te preocupes por ellas. Ya han cumplido su propósito al traerme aquí y al mostrarme que todavía existe la piedad en el mundo. Dicho esto, dio un paso atrás, girando su cuerpo con una rapidez que desmintió su fragilidad. El chal blanco se agitó como el ala de una polilla gigante y, en un parpadeo, la anciana se había desvanecido. No caminó, simplemente ya no estaba, oculta por el denso follaje de un ficus centenario que marcaba el final de la carretera y el inicio del mercado. Elena quedó sola, con el pulso acelerado y el pequeño medallón de plata caliente en su mano. La abrupta desaparición fue tan antinatural que le hizo cuestionarse si el encuentro había sido real. ¿Había fantaseado con esa figura? No. Ahí estaba la pesada bolsa de latas y el olor a tierra y asfalto. Guardó el medallón en el bolsillo de su delantal, sintiendo que había fallado en algo importante. Había sido leal a su anonimato, sí, pero no había descubierto quién era ni cómo ayudarla verdaderamente. Con un suspiro de resignación, Elena colgó la bolsa de latas a un lado de su bicicleta, jurándose que al regresar de su venta, iría a la chatarrería, vendería el metal y buscaría a la anciana para entregarle el dinero. Llegó al bullicio del mercado con sus mangos y aguacates. El sol ya estaba en lo alto, y como temía, había perdido las horas más frescas y productivas. Mientras esperaba a su primer cliente, sacó el medallón de plata para examinarlo a la luz del día.
Lo frotó contra su blusa para quitarle el polvo. El escudo de armas se hizo más nítido. Fue entonces cuando la voz de don Rafael, el joyero y prestamista del pueblo, un hombre que había visto pasar la riqueza y la miseria por sus manos durante 40 años, rompió la calma. El viejo joyero se acercó para comprar fruta, pero se detuvo en seco al ver el medallón en la mano de Elena. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color abandonó su rostro. Por el amor de Dios, Elenita, ¿de dónde sacaste eso? Su voz era un susurro ronco, lleno de una mezcla de reverencia y terror. Elena, sobresaltada por la intensidad de su reacción, apretó el objeto. Me lo dio una anciana, don Rafael. Una mujer que estaba recogiendo latas en la carretera. Rafael, ignorando las frutas, tomó con manos temblorosas el medallón, examinando el blasón. Sus labios se movían sin emitir sonido, y sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Esto no es una baratija, Elenita. Esto es el sello de la Casa de los de la Vega. El sello personal de la condesa de Montefuerte. Miró hacia la carretera por donde Elena había llegado, con una expresión de incredulidad absoluta. Hace 20 años, se dijo que la condesa desapareció tras un escándalo financiero, o tal vez un accidente. Nunca se encontró su cuerpo, pero se esfumó junto con una fortuna incalculable. Nadie la ha vuelto a ver. Y esto es inequívocamente suyo. El joyero se aferró al medallón y su respiración se hizo dificultosa. Elena, la campesina, la humilde mujer de los mangos, se dio cuenta en ese instante de que no había ayudado a una simple anciana, sino a un fantasma viviente de la alta sociedad, y que la bolsa de latas contenía, sin duda, la clave de su vergüenza y su supervivencia. El grito ahogado de don Rafael había atraído la atención de varios curiosos. Elena, instintivamente, arrebató el medallón de las manos del joyero, guardándolo de nuevo en el bolsillo de su delantal como si fuera un trozo de carbón al rojo vivo. La revelación de que había compartido el camino con la legendaria condesa de Montefuerte, cuyo nombre había sido borrado por el escándalo, la dejó temblando. No era solo la identidad, era el contraste brutal entre la opulencia perdida que representaba el medallón y la miseria autoimpuesta de la recolección de latas. No se lo diga a nadie, don Rafael, le imploró Elena en un susurro febril, sintiendo que al hablar exponía a la anciana a la curiosidad y al juicio que tan desesperadamente había intentado eludir. Don Rafael, aún pálido, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Hija, un secreto como este, es como un incendio. Pero la condesa, si ella no quiere ser encontrada, nadie la encontrará. El joyero se retiró rápidamente, la imagen del blasón grabado en el metal precioso era una visión demasiado pesada para su vejez. Elena se quedó junto a su puesto, con la mente zumbando. La venta de la fruta se convirtió en un acto automático. Mientras negociaba el precio de los mangos, sus ojos no dejaban de mirar la pesada bolsa de arpilla. Las latas. Las latas eran el único eslabón físico que quedaba. No eran para el dinero. Eran para el peso. El metal, que retuvo la forma del golpe y llevó la historia de la rabia y el descarte, no era una fuente de ingreso, sino un castigo, una penitencia que la condesa se había autoimpuesto. La mujer, que había perdido una fortuna y la dignidad de su nombre, estaba pagando su deuda con el trabajo más humilde, llevando sobre sus hombros el peso simbólico de su fracaso y la indiferencia del mundo moderno que la había desechado. Era una lección de humildad tan profunda que dejaba sin aliento. Al caer la tarde, con los cestos casi vacíos y el cuerpo agotado, Elena empujó su bicicleta de vuelta a casa. No se detuvo en la chatarrería. No podía. Las latas ya no eran de ella, eran el testigo de un sacrificio. Con un esfuerzo supremo, descolgó la bolsa y la llevó de regreso al lugar exacto donde la condesa había desaparecido, al pie del viejo ficus centenario. A la mañana siguiente, Elena regresó. La bolsa no estaba. Solo quedaba una pequeña nota, sujetada al tronco del árbol por una espina: el precio se ha pagado.
Gracias por la compañía, Elenita. La vida de Elena, la campesina humilde, continuó con su ritmo habitual. Siguió cultivando sus mangos y aguacates, siguió empujando su bicicleta por la carretera anaranjada. Pero algo fundamental había cambiado. El medallón de plata, que don Rafael había valorado discretamente en una fortuna suficiente para pagar todas sus deudas y comprar 2 parcelas más, permaneció escondido, no en el bolsillo de su delantal, sino en el fondo de una vieja caja de madera, envuelto en un paño de lino. Elena entendió que el valor real del objeto no estaba en la plata, sino en el reconocimiento que la condesa le había otorgado. Le había enseñado que la verdadera riqueza no es el privilegio, sino la capacidad de elegir la propia carga y, más importante aún, la capacidad de ser visto con dignidad, incluso cuando se está recogiendo la basura. La piedad de Elena no había cambiado la vida de la condesa, pero la lección de la condesa había cimentado la fortaleza de Elena. Ella nunca vendió el medallón. En su lugar, utilizó la lección. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se detenía en el inicio de la carretera, recogía 5 latas y las depositaba en un pequeño hoyo en su parcela. Era un recordatorio, no de la deuda, sino del peso de la indiferencia y de la fortuna silenciosa que había encontrado en la decencia y la humildad. Y aunque nunca más volvió a ver a la anciana, Elena sabía que la condesa, la mujer que había encontrado la paz en el descarte, seguía en algún lugar, llevando el peso que había elegido. Libre de su fortuna y eternamente ligada por la gratitud a la campesina que no conocía su identidad. El sol ascendía rápidamente, tiñendo el horizonte de un blanco cegador y haciendo que el asfalto exhalara su propio calor seco. El tiempo para Elena se había convertido en un enemigo silencioso, cada minuto perdido representaba menos posibilidades de que sus mangos y aguacates alcanzaran el mejor precio. Sin embargo, en el instante en que sus dedos tocaron la fría y sucia superficie de una lata de Coca-Cola aplastada, la urgencia del mercado se desvaneció, reemplazada por la curiosidad y un inusual sentimiento de camaradería. Trabajaron lado a lado en un silencio metódico. El único sonido era el crujido seco del metal bajo la presión de sus dedos o el clink sordo cuando una lata más era depositada en la bolsa de arpilla. Elena, acostumbrada al ritmo vigoroso del campo, se dio cuenta de la delicadeza casi ritual con la que la anciana realizaba su tarea. No se apresuraba, su ritmo era lento, constante, casi contemplativo. Parecía menos interesada en la cantidad que en el acto mismo de la recolección, como si estuviera limpiando no la carretera, sino un recuerdo. Elena, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, rompió la concentración. Señora, inquirió mientras le entregaba un puñado de pequeñas latas plateadas. Perdone mi imprudencia, pero me pregunto, ¿por qué solo las latas? Hay muchas botellas de plástico, y pesan más para el reciclaje. La anciana se detuvo, su chal transparente atrapando la luz del sol de una manera que la hacía parecer etérea. Se quitó un mechón de pelo blanco de la frente con el dorso de su mano. Elena notó entonces un detalle sorprendente. A pesar de la mugre superficial y las venas marcadas por la edad, la piel de sus manos era inusualmente fina, la de alguien que nunca había conocido la aspereza del jabón de lejía ni la dureza de un azadón. Y en su dedo anular, justo donde un anillo de matrimonio debería haber estado, había una marca pálida, una hendidura de piel que sugería que un objeto de gran peso y valor había sido llevado allí durante décadas. El plástico es maleable, joven, respondió, y su voz, aunque baja, portaba la resonancia de los salones vacíos. Se dobla y se olvida fácilmente. Pero el metal retiene la forma del golpe. Lleva consigo la historia de la rabia, de la prisa, del descarte. Las latas son vestigios. Son cápsulas de tiempo. Hizo una pausa y sus ojos claros se clavaron en la bicicleta de Elena, cargada de frutas. Usted lleva la vida. Yo colecciono la muerte de las cosas, su memoria. Elena se sintió momentáneamente desarmada por la profundidad de la respuesta. ¿Quién era esta mujer que hablaba de vestigios mientras recogía basura?
Su educación campesina le había enseñado a ser práctica. El valor de una lata era su peso en la chatarrería. Pero, su familia, se atrevió a preguntar Elena, sintiendo una punzada de culpa por la intromisión. El calor es peligroso a estas horas. ¿No hay alguien que pueda ayudarla, o al menos llevarla de vuelta a casa? La sonrisa de la anciana se hizo más pronunciada, una curva elegante y triste. Mi familia, joven, son los que pasan por aquí. Y en cuanto a mi casa, mi hogar es donde decido detenerme. Y hoy, decidí detenerme aquí. Miró el sol en lo alto y suspiró. El tiempo, siempre es el factor más caro en cualquier transacción. Y usted ha gastado el suyo generosamente en una extraña. La simple verdad de la anciana era un reproche suave. Elena sintió el calor de la vergüenza y el retraso. Miró hacia su bicicleta. Las latas que habían recogido juntas ahora llenaban la mitad de la bolsa de arpilla. Habían caminado más de 100 metros desde donde la encontró y se dirigían, inconscientemente, en dirección al pueblo. Hemos llenado bastante. Debe ser suficiente para hoy, ¿no?, sugirió Elena, levantando la bolsa que ahora sí pesaba considerablemente. La anciana asintió, su mirada fija en el horizonte. Ha sido un encuentro productivo, Elenita, dijo, utilizando el diminutivo con una familiaridad sorprendente, pues Elena no recordaba haber mencionado su nombre. Y ahora, debemos movernos. El camino nos espera, a ambas. Usted va a vender la vida, y yo voy a buscar el precio de la memoria. Se ajustó el chal con un gesto que no era de campesina, sino de nobleza fatigada, y comenzó a caminar, dejando que Elena se encargara de la pesada bolsa. La campesina se quedó unos segundos inmóvil, aturdida por la mención de su nombre y por la inusual autoridad de la mujer. A pesar de la prisa, no podía dejarla. Empujó la bicicleta junto a ella, la bolsa colgando del manillar, siguiendo a la figura misteriosa que avanzaba por el borde de la carretera, su pasado tan silencioso y abollado como las latas que guardaba. Intrínseca del trabajo de sol a sol, empujaba su bicicleta herrumbrosa. No era simplemente un medio de transporte, era un burro de carga para las cajas de mangos y aguacates que esperaba vender en el mercado del pueblo, a casi una hora de distancia. El polvo fino se levantaba con cada paso, pintándole las pantorrillas de ocre, y el aire, antes fresco con la promesa del amanecer, ya vibraba con el calor inclemente que se avecinaba. Elena no era rica en bienes materiales, su herencia se limitaba a una pequeña parcela fértil y a un profundo sentido de la decencia, pero era rica en el tipo de gratitud que solo la vida dura puede enseñar. Cada amanecer que veía sobre los cerros era un regalo, cada cosecha un milagro. Su vida era sencilla, predecible, y en esa rutina encontró su paz. Sin embargo, su paz siempre venía con una vigilancia atenta, una costumbre arraigada de observar a quienes transitaban su camino, pues en el aislamiento, cada figura se convertía en un evento. Fue justo donde el camino de tierra besaba la carretera asfaltada que la vio. La carretera, ancha y ruidosa, era el torrente sanguíneo que conectaba su mundo rural con el desconocido y a menudo despiadado mundo exterior. La figura de la anciana, encogida bajo la sombra raquítica de un mezquite, era un contraste doloroso con la magnitud de los camiones que pasaban a toda velocidad. Vestía un camisón de algodón lavado hasta la palidez y un chal de lana fina, casi transparente, que parecía un vestigio de épocas mejores. Pero lo que captó la atención de Elena no fue su ropa ni su edad, fue su labor. La anciana caminaba despacio, cada paso una pequeña victoria contra la fatiga, agachándose con un suspiro audible para recoger latas de aluminio arrojadas por conductores descuidados. No usaba guantes, sus manos, pálidas y sorprendentemente delicadas, contrastaban con la mugre y el óxido de los desechos. Llevaba una bolsa de arpilla que pesaba apenas un cuarto de su capacidad. La dedicación en sus movimientos, la seriedad con la que examinaba cada trozo de metal como si fuera una reliquia, le oprimió el pecho a Elena. No era la imagen típica de la miseria, no pedía ni lamentaba. Simplemente trabajaba.
Elena frenó la bicicleta con el pie, haciendo que las frutas vibraran en sus cajas. Su mente argumentó con su corazón. Estoy atrasada, dijo la mente. Necesito ese dinero. Si no llego pronto, el sol arruinará los mangos. Pero el corazón, educado en las viejas enseñanzas de su abuela, le recordó que la piedad no tiene horario. Recordó las palabras de su madre: la pobreza se cura con trabajo, Elena, pero la indiferencia es una enfermedad del alma. Sin pensarlo más, dejó la bicicleta apoyada en el terraplén. El sonido de sus sandalias sobre el asfalto caliente fue el único ruido que rompió el tráfico y el silencio concentrado de la anciana. Al acercarse, Elena pudo ver de cerca la piel apergaminada del cuello de la mujer y el cabello blanco, recogido en un moño estricto y elegante. Sus ojos eran claros, casi transparentes, y la miraron brevemente, sin sorpresa ni súplica, sino con una curiosidad reservada. «Buenos días, señora», dijo Elena, con una voz suave que intentaba no asustarla. «El sol está calentando». «Ha caminado mucho». La anciana enderezó su espalda con un esfuerzo visible, sosteniendo una lata abollada en su mano. La examinó, luego la dejó caer en la bolsa. La mujer tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz era un murmullo de seda rasgada, con un acento que Elena no pudo ubicar. Sonaba a ciudad, a libros, a algo lejano y refinado. «Buenos días, joven». «No he caminado lo suficiente», respondió la anciana, con una extraña sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cada lata es un paso. Y cada paso, una lección». Elena sintió un escalofrío. Aquella mujer, recogiendo basura junto al flujo incesante de la modernidad, hablaba con la sabiduría críptica de un antiguo oráculo. El aire de misterio que la rodeaba era denso, y por un momento, Elena se preguntó si debía simplemente seguir su camino. Pero su decisión ya estaba tomada. No podía dejarla allí sola, enfrentándose a la inclemencia del sol y a la velocidad de los autos. Se inclinó, y sin pedir permiso, comenzó a recoger las latas más cercanas, entrando en el mundo silencioso y metódico de la anciana, sin sospechar que las manos que ayudaba a llenar no eran las de una mendiga cualquiera, sino las de alguien cuyo nombre, si se pronunciaba, podría detener el tiempo. El tramo de carretera que quedaba se extendía ante ellas como una cinta de horno, caliente y vibrante. Elena empujaba la bicicleta, ahora desequilibrada por el peso de la bolsa de arpilla que contenía la memoria de la anciana, mientras su compañera caminaba con una dignidad sorprendente para su oficio improvisado. Aunque la anciana era visiblemente frágil y su paso era lento, no había flaqueza en su postura, era la marcha medida y segura de alguien que sabe exactamente a dónde se dirige. Incluso si ese destino es solo el siguiente trozo de asfalto. La preocupación de Elena por el tiempo se había transformado en una fascinación nerviosa. Ella, la campesina humilde y predecible, se encontraba inmersa en la escolta de una figura enigmática que hablaba como si la universidad no estuviera a 300 millas, sino que residiera dentro de su chal de lana. Finalmente, no pudo contener la pregunta que le quemaba los labios desde que pronunció su nombre. «Señora», dijo Elena, manteniendo la voz baja para que el rugido de un viejo autobús no la ahogara. «Usted me llamó, Elenita. Yo no le he dicho mi nombre. ¿Cómo sabe usted quién soy?» La anciana giró ligeramente la cabeza, y sus ojos, que parecían contener la luz del amanecer, la miraron con una mezcla de lástima y afecto. «Oh, Elenita», respondió con un suspiro que sonó como el roce de hojas secas. Cuando uno ha vivido lo suficiente, y sobre todo, cuando uno ha perdido lo suficiente, el mundo deja de ser una colección de secretos y se convierte en una serie de patrones. El patrón de la bondad, el patrón de la prisa, el patrón de la inocencia. Usted lleva su nombre en la manera en que detuvo la bicicleta y en cómo sus manos no dudaron en tocar el desecho. Su alma es transparente, como el agua de un pozo limpio. Leerle el nombre es trivial, un pequeño truco de la vejez. La explicación era al mismo tiempo convincente y aterradora. Elena se sintió desnudada.
Si esta mujer podía leer su alma con tal precisión, ¿qué más había? Podría saber de las deudas que la agobiaban, de los sueños modestos que mantenían su corazón latiendo. Antes de que Elena pudiera formular otra pregunta, el sonido de una bocina la sobresaltó. Era don Ramiro, el camionero que transportaba ladrillos, y se detuvo para ofrecerle a Elena un aventón. Elenita. Súbete, hija. Te vas a derretir ahí afuera, y tu fruta también, gritó Ramiro desde la cabina. Luego, su mirada cayó sobre la anciana. La observó con la ceja levantada, confundido. La anciana, al ser observada por un tercero, reaccionó de manera inesperada. Se encogió, no de miedo, sino con la rapidez de una cortina que se cierra en un teatro. Se cubrió el rostro con el chal y se alejó 2 pasos, fundiéndose casi con el tronco del mezquite más cercano. Gracias, don Ramiro, pero no puedo irme ahora mismo, se apresuró a contestar Elena, sintiendo la obligación de proteger el misterio de la mujer. La señora y yo vamos juntas hasta la entrada del pueblo. Llevamos una tarea. Ramiro frunció el ceño, miró la bolsa de arpilla y la figura encogida, y finalmente se encogió de hombros, más preocupado por el calor que por los asuntos de las mujeres. Como quieras, pero estás perdiendo el mejor tiempo de venta. Nos vemos. Y con un estruendo de motor, se fue. Una vez que el camión desapareció, la anciana volvió a su porte erguido, aunque la tensión permanecía en sus hombros. Gracias por la lealtad, Elenita, susurró. Hay veces en que el mayor valor de una persona reside en su anonimato. Llegaron finalmente al umbral del pueblo, un gran cartel oxidado que anunciaba bienvenidos a San Rafael. Aquí la carretera se ensanchaba, y la gente empezaba a aparecer, abriendo tiendas, montando puestos callejeros. El anonimato se evaporaba en el aire denso del mercado. Era el momento de la verdad, el momento en que la anciana debía dirigirse a la chatarrería o revelar su destino. Pero ella se detuvo justo al lado del cartel, donde un espejo roto, desprendido de un accidente, reflejaba distorsionadamente sus figuras. Se quitó el chal de la cara por completo. Por primera vez, Elena vio una expresión de profunda tristeza, de arrepentimiento ancestral. Míranos, Elenita, dijo la anciana, señalando el espejo roto. Tú, con toda la vida por delante, manchada por la bondad de los demás. Yo, sin nada más que el peso de lo que perdí. Debes ir a tu puesto. Su voz era firme, ya sin el tono etéreo de antes, sino cargada de una pesadez terrenal. El encuentro había terminado. Elena, sintiendo la urgencia final de su propia vida, se preparó para preguntar qué haría ella con las latas, cuando la anciana extendió su mano, no para pedir ayuda, sino para darle algo. Un objeto que brilló tenuemente bajo el sol matutino. La mano que la anciana extendió no era la mano huesuda de una mendiga, sino un apéndice de una fragilidad casi aterradora, como porcelana antigua. En su palma arrugada, brillaba un objeto diminuto que capturó el reflejo del sol, no era una moneda de cambio, sino un pequeño medallón de plata, gastado por el tiempo, pero aún con una factura inconfundiblemente artística. En una de sus caras, Elena pudo distinguir un intrincado escudo de armas, un blasón con lo que parecían ser una torre y 2 leones rampantes, un diseño ajeno a la sencillez de San Rafael. Tómalo, Elenita, dijo la anciana, y la voz sonó más fuerte, como si el acto de darle hubiera devuelto algo de su fuerza vital. Es el precio del tiempo que has perdido por mí, pero su valor real está en lo que simboliza, el reconocimiento. La memoria no se vende en la chatarrería, la memoria se honra con la gratitud. Antes de que Elena pudiera negarse, o siquiera preguntar qué era exactamente el objeto, la anciana cerró sus dedos sobre el medallón, forzándola a aceptarlo. Pero, las latas, comenzó Elena, señalando la bolsa de arpilla que yacía a los pies del cartel de bienvenida. La anciana sonrió, y esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos, iluminándolos con un destello que podría haber sido nostalgia o burla. Las latas son solo el pretexto. Una distracción para los ojos ocupados.
no te preocupes por ellas. Ya han cumplido su propósito al traerme aquí y al mostrarme que todavía existe la piedad en el mundo. Dicho esto, dio un paso atrás, girando su cuerpo con una rapidez que desmintió su fragilidad. El chal blanco se agitó como el ala de una polilla gigante y, en un parpadeo, la anciana se había desvanecido. No caminó, simplemente ya no estaba, oculta por el denso follaje de un ficus centenario que marcaba el final de la carretera y el inicio del mercado. Elena quedó sola, con el pulso acelerado y el pequeño medallón de plata caliente en su mano. La abrupta desaparición fue tan antinatural que le hizo cuestionarse si el encuentro había sido real. ¿Había fantaseado con esa figura? No. Ahí estaba la pesada bolsa de latas y el olor a tierra y asfalto. Guardó el medallón en el bolsillo de su delantal, sintiendo que había fallado en algo importante. Había sido leal a su anonimato, sí, pero no había descubierto quién era ni cómo ayudarla verdaderamente. Con un suspiro de resignación, Elena colgó la bolsa de latas a un lado de su bicicleta, jurándose que al regresar de su venta, iría a la chatarrería, vendería el metal y buscaría a la anciana para entregarle el dinero. Llegó al bullicio del mercado con sus mangos y aguacates. El sol ya estaba en lo alto, y como temía, había perdido las horas más frescas y productivas. Mientras esperaba a su primer cliente, sacó el medallón de plata para examinarlo a la luz del día. Lo frotó contra su blusa para quitarle el polvo. El escudo de armas se hizo más nítido. Fue entonces cuando la voz de don Rafael, el joyero y prestamista del pueblo, un hombre que había visto pasar la riqueza y la miseria por sus manos durante 40 años, rompió la calma. El viejo joyero se acercó para comprar fruta, pero se detuvo en seco al ver el medallón en la mano de Elena. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el color abandonó su rostro. Por el amor de Dios, Elenita, ¿de dónde sacaste eso? Su voz era un susurro ronco, lleno de una mezcla de reverencia y terror. Elena, sobresaltada por la intensidad de su reacción, apretó el objeto. Me lo dio una anciana, don Rafael. Una mujer que estaba recogiendo latas en la carretera. Rafael, ignorando las frutas, tomó con manos temblorosas el medallón, examinando el blasón. Sus labios se movían sin emitir sonido, y sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Esto no es una baratija, Elenita. Esto es el sello de la casa de los de la Vega. El sello personal de la condesa de Montefuerte. Miró hacia la carretera por donde Elena había llegado, con una expresión de incredulidad absoluta. Hace 20 años, se dijo que la condesa desapareció tras un escándalo financiero, o tal vez un accidente. Nunca se encontró su cuerpo, pero se esfumó junto con una fortuna incalculable. Nadie la ha vuelto a ver. Y esto es inequívocamente suyo. El joyero se aferró al medallón, y su respiración se hizo dificultosa. Elena, la campesina, la humilde mujer de los mangos, se dio cuenta en ese instante de que no había ayudado a una simple anciana, sino a un fantasma viviente de la alta sociedad, y que la bolsa de latas contenía, sin duda, la clave de su vergüenza y su supervivencia. El grito ahogado de don Rafael había atraído la atención de varios curiosos. Elena, instintivamente, arrebató el medallón de las manos del joyero, guardándolo de nuevo en el bolsillo de su delantal como si fuera un trozo de carbón al rojo vivo. La revelación de que había compartido el camino con la legendaria condesa de Montefuerte, cuyo nombre había sido borrado por el escándalo, la dejó temblando. No era solo la identidad, era el contraste brutal entre la opulencia perdida que representaba el medallón y la miseria autoimpuesta de la recolección de latas. No se lo diga a nadie, don Rafael, le imploró Elena en un susurro febril, sintiendo que al hablar exponía a la anciana a la curiosidad y al juicio que tan desesperadamente había intentado eludir. Don Rafael, aún pálido, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Hija, un secreto como este, es como un incendio. Pero la condesa, si ella no quiere ser encontrada, nadie la encontrará.
El joyero se retiró rápidamente, la imagen del blasón grabado en el metal precioso era una visión demasiado pesada para su vejez. Elena se quedó junto a su puesto, con la mente zumbando. La venta de la fruta se convirtió en un acto automático. Mientras negociaba el precio de los mangos, sus ojos no dejaban de mirar la pesada bolsa de arpilla. Las latas. Las latas eran el único eslabón físico que quedaba. No eran para el dinero. Eran para el peso. El metal, que retuvo la forma del golpe y llevó la historia de la rabia y el descarte, no era una fuente de ingreso, sino un castigo, una penitencia que la condesa se había autoimpuesto. La mujer, que había perdido una fortuna y la dignidad de su nombre, estaba pagando su deuda con el trabajo más humilde, llevando sobre sus hombros el peso simbólico de su fracaso y la indiferencia del mundo moderno que la había desechado. Era una lección de humildad tan profunda que dejaba sin aliento. Al caer la tarde, con los cestos casi vacíos y el cuerpo agotado, Elena empujó su bicicleta de vuelta a casa. No se detuvo en la chatarrería. No podía. Las latas ya no eran de ella, eran el testigo de un sacrificio. Con un esfuerzo supremo, descolgó la bolsa y la llevó de regreso al lugar exacto donde la condesa había desaparecido, al pie del viejo ficus centenario. A la mañana siguiente, Elena regresó. La bolsa no estaba. Solo quedaba una pequeña nota, sujetada al tronco del árbol por una espina: el precio se ha pagado. Gracias por la compañía, Elenita. La vida de Elena, la campesina humilde, continuó con su ritmo habitual. Siguió cultivando sus mangos y aguacates, siguió empujando su bicicleta por la carretera anaranjada. Pero algo fundamental había cambiado. El medallón de plata, que don Rafael había valorado discretamente en una fortuna suficiente para pagar todas sus deudas y comprar 2 parcelas más, permaneció escondido, no en el bolsillo de su delantal, sino en el fondo de una vieja caja de madera, envuelto en un paño de lino. Elena entendió que el valor real del objeto no estaba en la plata, sino en el reconocimiento que la condesa le había otorgado. Le había enseñado que la verdadera riqueza no es el privilegio, sino la capacidad de elegir la propia carga y, más importante aún, la capacidad de ser visto con dignidad, incluso cuando se está recogiendo la basura. La piedad de Elena no había cambiado la vida de la condesa, pero la lección de la condesa había cimentado la fortaleza de Elena. Ella nunca vendió el medallón. En su lugar, utilizó la lección. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se detenía en el inicio de la carretera, recogía 5 latas y las depositaba en un pequeño hoyo en su parcela. Era un recordatorio, no de la deuda, sino del peso de la indiferencia y de la fortuna silenciosa que había encontrado en la decencia y la humildad. Y aunque nunca más volvió a ver a la anciana, Elena sabía que la condesa, la mujer que había encontrado la paz en el descarte, seguía en algún lugar, llevando el peso que había elegido. Libre de su fortuna y eternamente ligada por la gratitud a la campesina que no conocía su identidad.